Grabar la sesión. Listo. Puedes empezar a compartir cuando gustes. A ver. Listo, entonces, pues yo lo dividí en dos partes, el problema. El uno es cuando calculamos, bueno, el perímetro, si es la suma de todos los lados, y para calcular el área hay dos formas. La una es por una fórmula que se llama de Herón, que utiliza los lados, y la otra es la básica que conocemos de base por altura sobre 2. Entonces, estos son los casos de prueba que yo establecí. Esta es para cuando utilizamos, nos sirve para el perímetro y para el área utilizando la fórmula de Herón. Y estos de acá son los casos de prueba cuando utilizamos la fórmula de base por altura dividido entre 2. Entonces, a ver. Hagamos este más chiquitico. Aquí. Entonces, nos dijo que solo lo hiciéramos con una, pues que sea fuera para ingresar con los de, por comandos de consola nomás. Sí, sin interfaz gráfica, como un programita como de primer semestre. Entonces ahí sí más o menos se distingue, ¿sí, no? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí es donde, por ejemplo, cuando les voy a dar el primer caso que es de que todos los lados son válidos. Bueno, y aquí está pues la fórmula. Entonces primero ingreso a, B, C, después busqué las fórmulas porque no siempre que ingresemos 3 lados van a formar un triángulo, tienen que cumplirse unas fórmulas. Y pues la más básica es que la suma de 2 lados siempre debe ser mayor a la suma al otro lado. Eso, bueno, eso se aplica ya para cualquier triángulo. Y la fórmula de Herón, y bueno, ahí se hace la suma, que es A más B más C, y me da el perímetro, y aquí lo imprimo. Para la fórmula de Herón, lo que se utiliza es como esta es, no me acuerdo bien qué era, pero bueno, se suman los 3 lados y se divide entre 2. Después esto de aquí se multiplica, este valor de acá, por la resta de S menos el primer lado, S menos el segundo lado y S menos el tercer lado. A esto se le saca una raíz. Aquí hago un redondeo para que no me aparezcan tantas cifras. Y por último ya me va a arrojar el número de lados el área que va a tener. Y pues también pongo las condiciones. Donde no se cumpla esto de aquí, me va a decir que no son los lados válidos. Y también puse como que solo se puede ingresar enteros. Entonces también si yo le ingreso algo con un punto, con una coma, un número, me va a decir que tampoco que solo se pueden ingresar números enteros. Entonces empezamos acá. Les doy el primero que es el lado 2. El otro lado también es 2. El siguiente lado es 3. Ahí me dice que el perímetro es 7 y el área del triángulo es 1.98, tal como puse aquí en el resultado esperado. Bueno, y aquí también están las variaciones de los diferentes lados. El otro caso de prueba es cuando la suma de 2 lados es menor que el tercero. Entonces ahí me va a decir que 2 lados no son válidos. Entonces, por ejemplo, si metemos 1, 1 y 3, ahí me dice no son lados válidos. Lo mismo va a ocurrir si metemos el 3, 1, 1 o el 1, 3, 1. El siguiente caso es donde la suma de los 2 lados es igual al tercero. Por ejemplo, si tenemos 4 más 4 nos va a dar 8 y va a ser igual a este lado acá, entonces este no va a ser válido. Entonces le damos aquí 4, 4 y 8, y me dicen no son lados válidos. También cuando le metemos números negativos, nos va a decir que no son lados válidos. Bueno, aquí era para como en cada lado irle metiendo, pero también pues en el caso de que todos los lados sean negativos. También en el caso de que metamos un lado con 0, también me dice que no son lados válidos. Bueno, y aquí están las diferentes permutaciones. Aquí es donde metemos pues todos los lados que sean 0. Me dice que no son lados válidos. Y ya lo que le decía es si metemos lados que sean con decimales. Por ejemplo, ahí le pongo el 2,5, de una me dice que no es posible. Si le meto este 2, después un 2.5, ahí ya me va a capturar el mensaje, y en el último también 2, 2 y 2.5.
Eso, bueno, para el caso donde que estábamos calculando el perímetro y el área con la fórmula de Aroma. Si ya nos vamos a la de base por altura sobre 2, entonces tenemos, ingresamos el primer lado, y ahí me dice el área del triángulo es 2. Cuando le meto algún cero, pues obviamente en el de arriba sí se podría, pero en el de abajo no. Pero igual como no puede haber un triángulo que tenga una altura 0, entonces pues le puse para los dos. Entonces si le meto 2 y el 0, me dice que no son valores válidos. Si le meto el 0 y el 2, también. Y si le meto el 0 y 0, también me dice que no son valores válidos. También cuando son negativos, me dice que no son valores válidos, bueno, y aquí las diferentes combinaciones. Y lo último también igual, si meto algún decimal. Ahí me dice que no son los números enteros. Entonces, pues estos son los casos como que yo identifiqué. Y ahí terminaría mi, pues sí, el ejercicio y los casos de prueba que yo planteé. Ok, listo, vale, muchas gracias. Ahorita hablamos de tus casos de prueba. Muy bien, gracias, David. Pasemos a alguien más. ¿Quién sigue de los 4 que enviaron? Yo, profe David Guerrero. Ajá, siga. ¿Ya se puede ver en pantalla? Sí. Eso, pues, pues sí, es bien parecido al anterior, sino que a diferencia, pues yo le puse un while true para que el programa se siga manteniendo y le puse unas banderas, en el caso también para atrapar el error. Mi programa sí acepta decimales, pero sí, en el caso de que me ingrese una letra o no lo ingrese ningún valor, entonces está dentro de un ciclo, un try and except dentro de un ciclo para que se siga funcionando y no se pierdan, por ejemplo, eh, en el caso de, por ejemplo, ingresar por ejemplo, a ver, por ejemplo, aquí. Tengo 8, 5 y aquí ingreso una K. Entonces, para que no se pierdan los valores anteriores, aquí igual el programa me lo sigue pidiendo, el tercer valor. En este caso, el 3 en el triángulo no es válido. Bueno, esas son las primeras validaciones. En el segundo tengo que no se permite ceros o negativos. El teorema de la desigualdad, que pues la suma de los dos lados siempre debe ser mayor al siguiente lado 3 o de los demás lados. Calcular el perímetro. Del perímetro saco el semiperímetro, que es la mitad, y con ese calculo el área, que es pues con la que se calcula la fórmula de Arrow. Ok, ¿tienes allí tu documento con los casos de prueba? Sí, aquí están todos los casos de prueba. Ahorita estoy mirando tu proyecto. ¿Puedes mostrarme el documento, por favor? Ya. ¿Listo? Sí. Ujú. Aquí están todos los casos de prueba. Entonces, probamos donde, en el caso de que los tres números sean enteros, en el caso de que los tres números sean decimales, bueno, dos decimales y un entero, dos decimales. En el caso de negativos no me va a correr el programa, ni tampoco en el caso de ceros. Eh, o también que el 1 sea mayor, como vimos. Ok. Ujú. Vale. Por ejemplo, aquí, Sí, prueba con alguno. al ingresar ceros, Ujú. me sale triángulo no válido. O negativos, lo mismo, triángulo no válido. Otra forma sería, por ejemplo, como decimales, si los acepta, 8, 5, 6, 7. Allí el perímetro es 21.5 y el área es 20,75. Ok. Ujú. Otro caso sería los tres enteros positivos, 6, 7 y 5. El perímetro es 18 y el área es 14,70. Ya listo.
Muy bien, listo. Vale, muchas gracias por compartir tu aplicativo. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo creo. Dale, Karen. Profe, es que yo ya tenía más o menos un proyecto hecho de unos botones y en eso incluía pues el triángulo. Ok. Entonces, pues primero que, espérame, pues primero se realizaba el, el dibujo del botón del triángulo con un flow paint. Después se le agregaba un cuadro de entrada para datos y a cada botón se le asignó pues los, el nombre, lo, el sitio, si se puede editar o no, y en los principales, que es el botón de área, eh, se le realizó la respectiva sección. Y aquí están los casos de prueba. Entonces el primero es el calcular área, que sale el resultado normal. El perímetro igualmente. Se le ingresa pues un carácter diferente a un número, se le ingresa un carácter diferente a un número y sale la excepción. Como está aquí. Error en el lado A debe ingresar un valor numérico válido. Lo mismo pasa con el lado B. Ahí en la salida del resultado de área resulta con el mensaje error. También sucede lo mismo con el lado B y también con la salida del perímetro. Bueno, aquí como es un triángulo equilátero, pues no, en el momento de calcular área, pues no toma el lado C. Pero en el perímetro sí resulta un error, ya que necesita el valor de todos los lados. Karen, muéstrame exactamente los casos de prueba que consideraste. A ver, estoy mirando allí valores. Aquí está. Ah, ok. Datos, por ejemplo, caso de prueba de un triángulo equilátero. Bueno, ahí estarían como de los tipos de triángulo. Del perímetro, ¿en qué parte identificas o haces? Aquí está, mire, profe. Tengo esta parte. Ah, ok. O sea, aquí Ya. ¿Estás esta calculando parte. alguna fórmula para el cálculo del perímetro o no? ¿O directo? Sí, ¿Sí? en el botón perímetro. Botón perímetro. Bien. Tú mandas errores cuando hay. Aquí, profe. Ya. Ah, ok. Listo. Tú validas los lados y según eso, pues ya calculas el perímetro. Vale. Listo. Bueno, tú hiciste como tal una interfaz gráfica. Bueno, la idea era de hacer un programa muy básico, ¿no? No había necesidad de hacer algo tan complejo, pero entiendo tu lógica y pues ya lo hiciste así, no veo problema. Muy bien, Karen. Vale, muchas gracias. Bueno, Bien, y la última persona, ¿quién es? A ver, ¿quién me falta? Que 4 personas mandaron.
Ronnie Andrés Pantoja. Profe, él me escribió que tenía problemas de conexión y no podía exponer. Ah, ok, bueno, listo. Entonces, bien. Muy bien para los 3 compañeros, los únicos que mandaron la actividad. Los otros, muchos no mandaron la actividad. Y otros tampoco nos hicieron las clases el viernes, que les tocaba asistir, tampoco nos hicieron, espero que se hayan desatrasado. Para las 3 personas que enviaron y me sustentaron, les voy a poner una bonificación. Entonces, las personas son, me confirman, David Criollo, David Guerrero y Karen Mutis. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. David Criollo. Listo. Entonces la Sí, profe. bonificación, estoy revisando, listo. Les voy a subir 4 décimas a la nota más baja de su taller, del taller 1, ¿listo? Que es el de la presentación de la propuesta, solo a ustedes, ¿no? Entonces, en este caso, David tenía 4.6, le queda en 5, ¿vale? David Ceballos tenía 4.4, le queda en 4.8, ¿listo? Esa nota. Y Karen tenía 4.3 y le quedaría 4.7, ¿vale? ¿Listo, chicos? Entonces aquí ya les acomodo la nota. ¿Listo? Entonces les añadí 0.4 décimas al primer taller de presentación de propuesta. ¿Listo? Entonces, por haber hecho la actividad. El taller de SonarQube no lo he revisado, entonces ese taller ya les tendré la nota esta semana, entonces por favor les pido paciencia y ya les subo y con eso terminaría la nota de los talleres, ¿listo? La nota de los talleres la voy a subir hasta que ustedes, bueno, ya con eso terminaríamos los talleres, pero voy a subir 0.5 décimas también a la nota más baja de talleres si participan en CASIED y me presentan el certificado de asistencia. Entonces, CASIED, pues ya saben ustedes, yo el día viernes hablé un poquito, es un congreso que se realiza pues cada 2 años, ¿no? Y justamente en esta oportunidad pues se va a desarrollar de forma virtual. Entonces, creo que el ingeniero Luis ya les había comentado algo al respecto, de que se inscriban o se preinscriban y probablemente les costeaban la inscripción. Aquellos que no, pues pueden igual pagar su inscripción, pero eso es voluntario. Y pues yo les subiré 0.5 décimas, pero no a la nota definitiva, sino a la nota más baja de los talleres, que son 4, ¿no? Los talleres están estos. Está el taller 1, que es relacionado con la presentación de la propuesta, el que hicieron. El taller 2 del User Story Mapping. El taller 3 de las herramientas de software, la que ustedes tuvieron allí, que manejaron en grupo, o sea, Trello, Azure. Y el taller 4, que es el taller de SonarQube. ¿Listo? Entonces, esos son los 4 talleres. Entonces, a la nota más baja de eso se le aumenta 0.5 si me presenta el certificado de asistencia a CASIED, ¿vale? Eso sería por la parte de los asuntos parroquiales, llamémoslo así. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Ok, entonces ahora sí voy a compartir mi pantalla para continuar con la temática del día de hoy. Miren, entonces, bueno, este es el link de CASIED, por si algunos no lo han cacharreado, este es el link de la página CASIED UDENAR, entonces aquellos que de pronto van a ver algunas conferencias magistrales muy buenas, todo se está posteando en la página de CASIED y también en los perfiles de Facebook, de redes sociales, entonces los invito para que sigan las redes y sigan pendientes de este pues de este congreso, que es muy bueno, ¿no? Y realmente van a haber unas conferencias muy buenas, entonces aprovechenlos. También van a haber sesión de póster, sesión de ponencias por parte de estudiantes, investigadores, entonces asistan. Todo pues va a ser virtual, desafortunadamente por la pandemia, pero pues espero que aprovechen esta semana, ¿no? Esta semana, como les digo, esta semana del 3 al 5 no va a haber clase, la semana que viene, entonces pues ya prácticamente hoy es la última clase que tenemos como tal, que están todos juntos, porque dentro de 15 días pues ya es la entrega del Sprint 3, ¿no? Ya rápidamente el Sprint 3 y terminamos con ustedes la materia. Ya con las entregas definitivas, esperamos que sea la segunda semana tercera semana de noviembre, entonces antes del 17 se les tendría la calificación definitiva, ¿no? Yo creo que inclusive un poquito antes, dependiendo de cómo evolucione la parte de la entrega de los sprints. Listo, entonces aquí está toda la información, los invito para que sigan pues la página de CASIED y participen. ¿Qué más? Otra cosa creo que iba a decir, no recuerdo.
pero bueno, si me acuerdo ya les digo. Listo. Entonces, vamos a continuar con la temática. Oye, espérenme, creo que tengo un proyector acá. Listo. Ah, ok, sí, ya me acordé lo que les iba a decir. ¿Hay alguno de los presentes que de pronto va a presentar algún póster o ponencia en CASIE? ¿Hay alguno de pronto? Si hay alguno de los asistentes que va a presentar un póster o ponencia, me avisa por interno para subirle una bonificación adicional, ¿vale? Entonces, por favor, me avisen. Espérenme un momentito que se me descuadró aquí este PowerPoint. Ahí, listo. Ahora sí creo que ya. Perfecto. Ahora sí voy a compartir. Listo. Entonces, bueno, continuando con la temática del día de hoy, vamos a abordar la siguiente parte que es relacionado con lo de pruebas. Entonces, como ustedes sabrán, la clase del viernes nosotros ya abordamos lo que eran los conceptos de pruebas, ¿no? A grandes rasgos y lo que era un caso de prueba. Y para eso planteamos esta actividad que fue la que dejamos el día viernes y que pues los 4 compañeros que hace un ratito, los 3 compañeros pues que me socializaron, me compartieron pues cómo fue la solución. Entonces lo que se les planteó es de que hagan en una hoja de papel los casos de prueba que considera para resolver o calcular el perímetro de un triángulo. ¿Listo? Entonces los casos de prueba era como la prueba de escritorio que ustedes hacen típicamente, ¿no es cierto? Entonces la tenían que ustedes diseñar de una otra manera o la tenían que mostrar en un Word, en un PDF, cargarla y mostrarla acá con la solución, ¿vale? Entonces, vamos a pasar con el que sigue. Bueno, entonces, hablemos un poquito de la importancia de las pruebas de software. Entonces, aquí hablamos algo sobre las pruebas de software a nivel general, ¿no es cierto? Que son un conjunto de procesos con los que se pretende probar un sistema o aplicación en diferentes momentos para comprobar su funcionamiento. Entonces, realmente las pruebas de software le permiten a usted, como les dije, identificar muchas falencias que tiene su software. Entre el primero, es esencial para identificar los errores que tiene, ¿no? Como tal, o ha cometido el desarrollador. Puede darse el caso de que el desarrollador, obviamente, ustedes se dan cuenta que todo software está, digamos, atento a posibles errores. Ningún software es 100% libre de errores. Entonces, esta fase de pruebas le permite eso, identificar qué errores se han cometido para poder remediarlos antes de pasarlo a producción o al cliente final. También es garantizar que el software sea fiable y asegure la satisfacción del cliente. Obviamente, ¿qué tal mostrándole al cliente un software con muchos errores? Y más sabiendo que de pronto algunas necesidades se relacionan con la parte de manejo de datos o de pronto de cuentas o bueno, el manejo de la información. ¿Y qué tal que ese sistema de pronto en un momento determinado se caiga o no funcione correctamente o no genere los resultados esperados? Miren cuántos problemas puede ocasionar a un cliente determinado. También la parte de la garantiza la calidad del producto. Entonces, si se dan cuenta, las pruebas de software se asocian mucho con la calidad del software, ¿no? La calidad del producto software, mirar qué tan bueno es y qué tan viables son esos atributos de calidad de ese nuestro sistema. También la parte de reducir los costes de mantenimiento. ¿Por qué es importante esto de costes de mantenimiento? Cuando nosotros ya tenemos un sistema realizado, efectuado, elaborado por un tercero o por un desarrollador, y si nosotros nuevamente queremos agregarle una funcionalidad, pues lógicamente, si este software está con la menor cantidad de errores o fue bien probado, pues va a ser mucho más fácil incorporarle más funcionalidades. O inclusive, si el software tiene muy bien efectuadas sus pruebas, pues los costes de mantenimiento van a disminuir porque usted no va a tener que gastar tanto dinero en corregir cosas que debió haberlo detectado en la fase de pruebas. Entonces, por eso es muy importante. ¿Listo? También otro de los beneficios de hacer pruebas es que pues obviamente es muy costoso corregir los errores en fases más avanzadas del desarrollo de la aplicación. Por eso se dice que la aplicación, las pruebas deben estar presentes durante todo el proceso de desarrollo. Lógicamente, cuando usted ya tiene funcionalidades de su sistema, es mucho más sencillo pues que usted las pueda de una u otra manera manejar, de cierta manera tiene funcionalidades y a su vez ya las va probando. Pero, por ejemplo, si usted ya tiene requisitos, ya tiene el diseño y todo lo que ustedes han visto hasta el momento en ingeniería de software, pues es importante que eso vaya a ser probado cosa por cosa, para que más adelante pues no haya problemas que puedan generar un caos mayor, ¿no? De cierta manera. También es vital para mantenerse en el negocio, porque pues obviamente a usted si se hace parte de una empresa de desarrollo o usted como desarrollador va a entregar un producto, sea independiente, entonces qué importante decir, bueno,
tal empresa o tal persona me entrega software de calidad o me entrega software que realmente los errores que se presentan son muy mínimos o pues obviamente hemos tenido un nivel de satisfacción muy alto. Entonces, qué importante decir que esa empresa se destaca por eso, ¿no? Por validar, pues obviamente por verificar sus productos y por entregarle software de calidad. También está también la parte de la confianza que se necesita a la hora de vender el producto y esto se relaciona con la parte anterior, ¿no? Entonces, si tú te mantienes en el negocio del desarrollo de software y te mantienes en la oferta de productos software, entonces qué importante decir a las empresas y a las organizaciones, decirle, oye, pues nosotros ofrecemos software que tratamos de hacer procesos de calidad constantes, siempre con pruebas continuas de este tipo, y pues tratamos de que haya la menor cantidad de defectos posibles. Como les digo, no hay empresa que te pueda asegurar estamos 100% libre de errores porque todo mundo se iría a esa empresa, pero es casi imposible que eso suceda. Siempre van a haber errores o defectos dentro del sistema software. Miren esta imagen que les voy a mostrar en este momento, en donde nos dice que en el 2015 se encontraban más de 2 millones de aplicaciones móviles en las tiendas virtuales, de las cuales menos de la mitad contaba con pruebas de calidad. Miren lo que quieren decir eso. Eso quiere decir que ustedes pueden descargar en su Play Store un montón de aplicaciones y observan día a día, ustedes pueden evidenciar la cantidad de errores o bugs que se presentan. Hasta aplicaciones más reconocidas como WhatsApp, Facebook, no sé, que son aplicaciones que las utilizan millones de usuarios, hasta aplicaciones que de pronto las pudo hacer cualquier desarrollador y subirlas a la Play Store. Entonces es muy probable que esas aplicaciones tengan menos pruebas de calidad que las aplicaciones más reconocidas. Pero miren esas estadísticas, son aproximadamente menos de la mitad solo las que tienen pruebas de calidad. Eso quiere decir que las aplicaciones no están incluyendo el proceso de calidad de una manera eficiente. Por eso aquí está la importancia de hacer pruebas durante todo el proceso de desarrollo de software. ¿Listo? Bien. Hay algunos conceptos que son muy importantes dentro de pruebas, que es los conceptos de lo que es verificación y lo que es validación. Entonces, dentro de pruebas se dice, no sé si recuerdan una definición que decía que pruebas también está asociado a verificar y validar el funcionamiento del software. Pero entonces, ¿qué es verificar y qué es validar? Entonces, encontremos unas pequeñas definiciones de algunos autores que hacen la diferencia entre estos dos conceptos. Veamos el primero. Verificación, dice, el software está de acuerdo con su especificación, es decir, con lo que se acordó en un momento dado, mientras que validación está asociado con las expectativas del cliente, ¿listo? Según Bowen, el autor Bowen nos dice, estamos construyendo el producto correctamente, esto hace referencia a verificación, mientras que validación nos dice estamos construyendo el producto correcto, ¿listo? Mientras acá nos asociamos como a la forma de cómo lo estamos haciendo, acá estamos diciendo si el producto que estamos haciendo efectivamente es lo que nos pidió el cliente. Según la IEEE y la ANSI, en verificación nos dice que es el proceso de evaluar un sistema o componente para determinar si los productos de una fase de desarrollo dada satisfacen las condiciones impuestas al inicio de esta fase. Y para validación dice que es el proceso de evaluar un sistema durante o al final del proceso para determinar si satisface los requerimientos especificados. Si nos damos cuenta, las dos definiciones, obviamente de verificación y validación, tienen una relación muy estrecha. Sin embargo, verificación se hace referencia más que todo, ¿no?, al software como tal, a la especificación, a las fases, a la forma como tú puedes hacer ese sistema, si lo estás haciendo correctamente o no. Verificas que efectivamente se está haciendo de la manera correcta. Mientras que validación, tú validas si efectivamente ahora sí los requisitos cumplen las necesidades de tu cliente y si lo que estás construyendo efectivamente le va a satisfacer las necesidades a tu cliente. ¿Listo? Entonces, las pruebas de software se dice que son esas dos cosas. Es verificar y validar nuestro sistema. ¿Para qué? Pues obviamente para probarlo y poder generar un resultado. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, vale. Vamos a pasar ahora sí a la que sigue, que es los tipos de errores que se pueden presentar cometidos en el desarrollo de software. Bueno, resulta que los errores, cuando nosotros hablamos de errores, no solamente son los errores que provienen de una otra manera del código.
Es decir, que si de pronto era lo del perímetro, o bueno, la parte de las áreas, ¿no? Entonces, que usted de pronto cometió un error y en vez de mandarle que era un triángulo isósceles, le dijo que era un equilátero. Bueno, cosas por ese estilo. Entonces, realmente, o cositas que de pronto usted cometió en la sintaxis del código, puede asociarse. Resulta que esos son algunos de los errores que usted puede cometer en el desarrollo de software y con pruebas se pretende detectar. Entonces, son muchos. Vamos a ver uno por uno. Primero, los errores de algoritmia. Entonces, estos errores de algoritmia, pues obviamente están relacionados con, de pronto, la parte de no inicializar la parte de las variables, o de pronto no declararlas correctamente, o no hacer una condición de evaluación de una condición de manera adecuada, o no compara variables de tipos adecuados, por ejemplo, está comparando un string con un entero, cosas así. Entonces son cositas o errores que ya vienen del algoritmo, de la lógica de la persona que de pronto no están haciendo correctamente. Y esos errores, pues obviamente ya dependen mucho de esa persona. Si esos errores, ¿qué generan? Pues los errores de algoritmo generan que de pronto el sistema no esté haciendo lo que debe hacer, ¿cierto? Entonces, esos también hay que saberlos detectar. Hay otros que son los errores de sintaxis, que estos están asociados cuando usted de pronto se alinea más que todo al lenguaje de programación que usted está utilizando y de pronto no está escribiéndola de la forma correcta. Entonces, ahí puede ser muy diferente los errores de sintaxis para Java que los errores de sintaxis para Python. Ustedes se dan cuenta que ustedes pueden hacer el mismo propósito, su software puede ser del cálculo del perímetro, lo puede hacer de una forma o de otra, ¿listo? Pero obviamente va a depender del lenguaje. Si lo va a hacer en Python, pues yo voy a utilizar ciertas variables, si lo va a hacer en Java, ciertos elementos. Entonces, si usted comete de pronto errores en la parte de sintaxis, en la forma como escribió las instrucciones, entonces el compilador de pronto no va a entender y obviamente va a entender una instrucción que no es o va a generar un error. Entonces, estos son los errores de sintaxis, ¿no? También hay errores de documentación, que son cuando ocurren cuando la documentación del programa no es correcta o provoca fallos en el manejo. Puede darse caso que de pronto usted esté documentando el sistema, esté haciendo comentarios y de pronto se le fue por ahí algo y comentarió de pronto algo que era una función o viceversa, dejó los comentarios abiertos y se le está arruinando funciones de su código. Entonces pueden darse con ese caso, lo cual está provocando que el software no dé o fallos en el manejo. Puede darse. También hay errores de estrés o sobrecarga, que es relacionado con el tamaño máximo de almacenamiento que puede soportar un programa. Pues realmente estos pueden darse en el caso de que de pronto esté saturando mucha información y el programa pues ya no sabe cómo controlar o su memoria de su equipo no puede solventar una salida o una solución. Entonces también pueden ser problemas o errores de sobrecarga. También está en la parte de errores de hardware o de software del sistema, porque puede darse el caso que usted tenga ya un software y lo va a instalar en algún sistema o en algún computador, equipo, pero ese sistema no cumple las especificaciones. Ustedes se dan cuenta que cuando descargan una aplicación, por ejemplo, Word, llamémosla así, entonces, digamos, este es compatible con sistemas operativos Windows, con Linux no funciona. Entonces, así mismo puede suceder con un sistema real. Puede ser que funcionen ciertas arquitecturas con ciertas características, por eso cuando usted descarga un programa, a veces mira cuáles son los requisitos o cuáles son las especificaciones. Por ejemplo, tener Java instalado, tener una versión de Windows superior a 7, bueno, cosas por ese estilo. Entonces, esos son errores de hardware o de software del sistema. También tenemos los errores de lógica, que estos sí son los más difíciles, también van muy relacionados a los errores de algoritmia, ¿no? Pero estos de lógica sí son más complejos aún, porque si tu lógica no está correcta, pues obviamente ni por más de que le hagas, la puedes tener muy bien tu sintaxis, puedes tener muy bien la estructura de los algoritmos, de pronto las condiciones, los ciclos, muy bien, reconoces muy bien eso, pero obviamente aquí en los errores de lógica puede ser lo más curioso que allí el software sí puede funcionar, pero no genera los resultados deseados. Entonces, ese error de lógica, pues obviamente puede que son los más difíciles de detectar, porque pues tú puedes hacer, digamos, lo del área del triángulo, entonces le ingresas pues la base, la altura, ¿no es cierto?, del triángulo, por ejemplo, y de pronto, pues de una otra manera el cálculo lo hizo mal, pero entonces sí funciona, sí compila, sí ejecuta el programa. Efectivamente, pero pues no genera los resultados que el cliente espera que obtenga. Entonces, obviamente, puede darse el caso que funcione bien,
pero no genera los errores, los resultados esperados. ¿Listo? También hay otros errores relacionados con la ejecución, que estos se producen cuando el ordenador o nuestro equipo trata de, obviamente, ejecutar alguna instrucción que no puede, o sea, que de una otra manera no le va a resultar lo que quiere. Entonces, por ejemplo, la división entre cero. Ustedes se dan cuenta que si ustedes hacen una división entre cero y si no le hacen un if validando que si el denominador es cero, entonces no le debe aparecer un mensaje que diga, por ejemplo, división no válida. Pero si usted lo deja que el sistema divida por sí solo, lo haga la división entre cero, entonces él lo que va a hacer es que, dependiendo del lenguaje de programación, no le va a permitir generar una salida. Dice matemáticamente, dice error o se le va ahí, como quien dice, se le paraliza su programa. Entonces son errores asociados a la ejecución, que se presentan durante la ejecución de su programa. ¿Listo? Bueno, esto ya es la actividad de SonarQube, que ya la hicieron. Espero que la hayan hecho con la aplicación y hayan podido explorar la herramienta. ¿Listo? Para los resultados. Hasta allí, chicos, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí a los 7 principios de las pruebas. Bueno, estos principios como tal son extraídos de un estándar internacional que se llama ISTQB, que significa como tal es un estándar internacional de testing de software o de pruebas de software, y el cual es muy reconocido de una otra manera a nivel internacional. Entonces, de pronto usted, así como Scrum, usted se certifica. Yo ya les he hablado mucho al respecto de la certificación de Scrum, que ustedes pueden certificarse en diferentes academias y obtener, dependiendo del rol, si quiere el Scrum Master, el Product Owner, etcétera. También usted se puede certificar en pruebas. Entonces, uno de esos estándares es este. Hay pruebas básicas, hay para pruebas funcionales, no funcionales, para automatización hay un montón. Entonces, usted si quiere profundizar, realmente pues sabe que el curso no se da para tanta profundización, uno trata de abordar lo más que se pueda en esta temática, pero usted pues si ya le llama la atención la parte de pruebas y le gustaría trabajar en testing, entonces es una buena opción. Cabe resaltar que hay muchas personas que no les llama la atención el desarrollo, pero que, por ejemplo, en lo personal he visto varios compañeros o compañeras mías que no les gustaba programar. Me incluyo entre ese rango porque tampoco no es que me apasione esa área de programación, pero me llama mucho la parte de pruebas de atención y también la parte de requisitos. Por eso he realizado pues, los cursos en Scrum. Pero entonces puede darse el caso que eso, efectivamente, usted no le llame la atención la parte de programación y no sea buena programando, no sea bueno programando. Entonces, el testing es otra de las posibilidades que le abre a usted en su formación para que pueda trabajar en empresas de desarrollo. Y les aseguro que en testing hay muy buenos trabajos, hay muy buenas opciones en las cuales pues yo les recomiendo que de pronto, si les interesa, también pues empiecen a indagar este mundo, que es muy bueno. Entonces, entre los principios del software, de las pruebas de software son 7. Entonces, el primero es que la prueba muestra que el software tiene defectos. Y eso es efectivamente, pues es lógico. O sea, el software es el que tiene. Y aquí hay algo que es importante tener claro, que lo que es un error, lo que es un defecto y lo que es un fallo. Entonces, estas palabras, si ustedes las miran allí, son como muy similares, ¿no? Parece que fueran sinónimos y uno trata como de referirse hasta el momento como lo mismo, parece que fuera cierto, pero no es así. Resulta que la diferencia detalla en que cuando usted va a hablar como tal de los bugs que tiene su sistema, se refiere a los defectos o a las fallas, ¿no? De una otra manera, llamémoslo más bien defectos porque el fallo ya es como tal lo que ocasiona ese defecto. ¿Listo? Entonces, cuando usted habla de error, se refiere a los errores que puede tener el programador, que puede ser derivado de cualquiera de los tipos que miramos anteriormente, que puede ser errores de lógica, de ejecución, de sintaxis, todo eso. ¿Listo? Entonces, todos esos errores se asocian al programador. O sea, él cometió el error de una u otra manera y por eso se generó pues ese defecto en el software y probablemente ese defecto me genere un fallo, ¿listo? Algo negativo que hace que no me impida continuar con las acciones de una otra manera de la ejecución de mi programa, ¿listo? El segundo principio es que una prueba exhaustiva es casi imposible, y eso es cierto.
Usted, como le decía en la anterior clase, usted es difícil de que pruebe absolutamente todo el software y de cierta o XY manera. Realmente es casi imposible lograrlo. Entonces, usted por eso escoge las pruebas de la mejor manera posible, las que más se le faciliten, las que sean pertinentes, las que se le permita sus recursos financieros, también monetarios, humanos, etcétera, y su capacidad para poder aplicarlas. Entonces, es muy difícil decirle. Tampoco le quiero decir con eso, pues también se han dicho en las conferencias que yo he ido, es que a pesar de que usted pueda aplicar todas las pruebas posibles a su software, de una otra manera es imposible que detecte todos los errores. Entonces usted puede aplicar las pruebas, las 1000 maravillas, pero es muy difícil tener digamos, una prueba completamente exhaustiva que le permite decir, efectivamente, son todos los errores y con esto, digamos, solventamos de una otra manera las posibles defectos presentados. ¿Listo? Otro de los principios de las pruebas de software es que la prueba temprana ahorra tiempo y dinero. Entonces, pues lógico, si usted las cosas las hace de manera rápida, las empieza a probar, por ejemplo, desde el sprint 1, usted no deja todo al final. Entonces, por eso ustedes sí se dieron cuenta que cuando trabajábamos con lo de Scrum, yo les hacía hacer pequeños casos de prueba, que eran algo que se asociaba mucho a los criterios de aceptación. Y así empezaban a decirme, bueno, profe, nosotros tenemos, si ingresa a campos vacíos, sale este error. Si ingresa esto, le sale exitoso, bueno, etcétera. Pero usted ya empieza a probar su sistema de una forma muy básica, que esas se llaman pruebas de usuario, pero ya lo empezó a hacer. Entonces eso le va a empezar a usted a ahorrar tiempo, a diferencia de que usted empiece a hacer su sistema así. ¿Qué tal si usted hubiera hecho sus formularios así porque sí y los manda de una? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a mostrar un software con muchos errores. Entonces no lo vamos a dejar todo para el final, sino que lo vamos a ir haciendo poco a poco para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero, por si fuese el caso de hacer algún cambio considerable. También dice, otro de los elementos que pues aquí ustedes miran es que los defectos se agrupan. ¿En qué sentido? Es probable que un error me genere otro error. Eso sí suele pasar. Entonces, usted de pronto tiene un error que de una otra manera se le generó por cualquier tipo de, más bien un error proporcionado por el desarrollador. Un error de sintaxis, puede ser un error de lógica, y obviamente un defecto me genera un defecto. Entonces, de pronto se le dañó la funcionalidad o la parte con la parte de clientes. Pero entonces, como la parte de clientes estaba mal y no lo asimiló de manera correcta, eso también va a implicar a que de pronto el formulario de actualización y de consulta se le tuvo que ver, pues, de una otra vez se le vio afectado. Entonces, puede darse el caso. Entonces, por eso se dice que los defectos se agrupan. Entonces, puede ser que un defecto pertenezca a un módulo y ese defecto ocasiona que otras funcionalidades se vean afectadas por ese mismo. Entonces, puede darse el caso. La otra es que dice cuidado con la paradoja pesticida. Entonces, qué raro, ¿no? Esa parte, ¿a qué se refiere eso? Entonces, eso hace referencia a que si las pruebas se repiten una y otra vez, estas quizás no arrojen ningún tipo de error. Entonces, a veces cuando nosotros miramos aquí con la paradoja pesticida, pues da el caso de que probablemente nosotros lo asociamos mucho a la parte de bichitos que nosotros podemos encontrar en nuestras casas, bueno, insectos, ¿no? Entonces nosotros compramos, digamos, de una otra manera el pesticida para acabar con esos insectos, lo mismo va a pasar con el software. Entonces nosotros llevamos como mucho a la prevención, a decir, no, es que ya aplicamos esta prueba y luego otra vez repita la prueba y otra vez repita la misma prueba a la misma funcionalidad una y una otras veces. Entonces la idea de eso no es que usted de una otra manera repita esa paradoja pesticida con el software una y otra vez, sino que trate de cambiar o combinar pruebas. Entonces no utilice la misma prueba para validar esa funcionalidad. Si ya la hizo una vez, ahora intente probar con otro tipo de prueba para ver qué errores le genera, o si efectivamente pues ya encontró un resultado, ya se alcanzó pues lógicamente algún beneficio, ya efectivamente pues le generó los resultados que usted esperaba. Entonces, ¿listo? Entonces, tenerlo muy en cuenta. Ay, denme un segundo. ¿Quién se va? Por Dios, este celular está un poquito caído. Espérenme un momentito. No sé, pero ese celular está... Denme un segundito, por favor. Ya, listo. Ya cayó. Perfecto. Entonces, siguiente. El siguiente es la prueba depende del contexto. Entonces, lo que yo les decía,
una prueba puede funcionar bien para ciertas cosas y otra prueba puede funcionar bien para otros contextos. Entonces, todas las pruebas, como les digo, no son replicables para el mismo contexto. Es muy diferente aplicar pruebas para un sistema bancario que para un sistema académico. Entonces, puede ser que las pruebas, dependiendo de cuáles las que necesite, usted las va a aplicar. Entonces, no está forzado a utilizar las mismas, sino que se adecuan de acuerdo al contexto que esté manejando. Y obviamente dice que la ausencia de errores es una falacia. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Pues que algunas organizaciones esperan que el tester pueda realizar las pruebas posibles y encontrar todos los defectos posibles. O sea, le echan, como quien dice, toda la leña al tester. Entonces, usted tiene que encontrarme todos los defectos y ese es su trabajo y lo debe hacer. Y créanme que pues el tester trata como de una otra manera de encontrar la mayor cantidad de errores y eso es lo que la tarea que debe hacer, ¿no? Lo que yo les decía a ustedes. El tester debe encargarse de reventar el software a como dé lugar para encontrar la mayor cantidad de errores posibles. No porque, por ejemplo, mi amigo está desarrollando y yo estoy haciendo las pruebas, ay no, mi amigo me cae bien, entonces no voy a probar el sistema, le digo que está bien. No, usted tiene su misión y su responsabilidad como tester. Entonces, haga reventar ese sistema como dé lugar para que detecten errores de forma rápida e inmediata. Pero también no se deje cargar toda esa responsabilidad a usted. ¿Por qué? Porque los desarrolladores también tienen la responsabilidad de empezar a hacer pruebas unitarias de cada parte que vayan haciendo y vayan probándolo. Entonces, no tienen que dejarlo todo al tester. Por eso a veces suele que los desarrolladores dicen, ay, no, es que esta persona o este tal personaje me tiene, por ejemplo, solamente a mí diciéndome que tengo errores y errores y errores. Y a veces los desarrolladores terminan odiando a los testers por ese tipo de cosas. Entonces no es así. Si usted como desarrollador hace sus pruebas unitarias y las hace conscientemente, entonces se va a dar cuenta que tiene errores y va a evitar que el tester se los dé, como quien dice, se los restriegue en la cara, prácticamente así, hablándolo de esa manera. Entonces, por eso la responsabilidad debe ser compartida. Usted como tester tiene la misión ¿de qué? De hacer pruebas a su sistema, de reventar el sistema como de lugar y encontrar soluciones, obviamente, posibles para que, obviamente, el sistema funcione. Pero el desarrollador también tiene allí su responsabilidad y es hacer pruebas unitarias de cada cosa que vaya haciendo para que luego, pues, obviamente, no se generen más errores de los que de pronto, de una otra manera, no se esperaba tener. ¿Listo? Entonces, veamos esta imagen, miren. Entonces, que justamente quise traer, que son como unos memes, porque a mí me encanta revisar esta página que es de Tester Colombia, creo que ya les vamos a dar el link, pero me parece muy chévere porque ahí suben muchos memes relacionados con la parte de testing. Y miren cómo lo consideran al testing. Entonces dice, todos te conocen por hacer excelentes pruebas. Entonces miren el de testing, muy contentos. Por encontrar muchísimos defectos y mejorar procesos. Y por vivir y criticar el trabajo de otros, ¿no? Entonces, por eso suele pasar, en las organizaciones los tienen así, como que de una otra manera. Él encuentra, hace las pruebas, encuentra los defectos y eso está bien, o sea, esa es su tarea. Pero entonces algunos lo tienen como quien dice, usted solo se la pasa criticando el trabajo de otros porque solamente se la pasa, encuentra y encuentra errores y no me deja seguir en mis cosas, o el desarrollador así lo mira. Y eso no debe ser. Ustedes como tester, los que vayan a trabajar en testing, no vayan a dejar, digamos, de una otra manera que esos comentarios afecten su trabajo, porque esa es su misión. Ustedes su misión es eso, para eso lo contrataron, para hacer reventar el software. Entonces, de una otra manera, hágalo. Miren esta parte, ese segundo meme que dice, el flujo principal de la aplicación está listo, empiecen las pruebas. Y miren cómo va la aplicación. O sea, miren, lo que el puente debería ir, o sea, obviamente para encima del río para pasar y todo eso, así suele pasar. Entonces, todos van desarrollando uno a uno un peldaño, un peldaño, un peldaño, y cuando empieza a hacer las pruebas, miren cómo empieza a caer. O sea, usted tenía su puente de una otra manera, así, en línea recta, así, el desarrollador decía, perfecto, va de manera increíble. Viene el tester y ¡pa! Abajo. Y eso sucede. ¿Por qué? Porque los testers es lo que tienen que hacer, detectar errores. Pero con eso, pues, es una invitación también para que los desarrolladores no dejen, pues, sean conscientes, ¿no? De que todo sistema tiene sus errores y para eso el tester, pues, cobra ese papel principal para ayudar a detectarlos antes de ser entregados al cliente. Entonces, es muy interesante, pues, estos memes que tienen. Ahora en estos días salió otro, pero ya no lo alcancé a subir. Voy a ver si luego se los comparto. Esta es una muy buena página que hablan mucho de la parte de testing.
y pone VMMs que pues hace alusión a esta área, ¿no? Que siempre los testers son muy criticados por eso. Pero bueno, no sé si tengan algunas preguntas, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar con el proceso de prueba. Bueno, ¿cómo usted puede efectuar las pruebas? Entonces resulta que hay una serie de actividades que usted debe conocer y que se deben tener en cuenta, pues, para hacer las pruebas de software. Entonces, estas están conformadas por las siguientes etapas. Entonces, primero, cuando nosotros vamos a trabajar con pruebas, es importante primero planificar la prueba, es decir, seleccionar, obviamente, qué prueba voy a aplicar. Luego voy a monitorizar y controlar esa prueba. Listo, voy a tratar de aplicarla, obviamente. Voy a tratar de monitorizar efectivamente qué elementos o qué casos de prueba yo voy a poder incluir, ¿no? En esa prueba. Voy a analizar la prueba, luego la voy a diseñar, la voy a implementar, ejecutar y obviamente la completitud de la prueba, es decir, culminar. Entonces vamos a explicar una por una. Entonces, el proceso de pruebas está asociado con, primero, la planificación de la prueba. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros tenemos una prueba, así como usted tiene los requisitos que debe determinar cuáles son los requisitos funcionales, no funcionales, el alcance, bueno, infinidad de cosas, usted también la prueba también debe tener su documentación. Entonces, no solamente es tomar y empezar a probar como yo quiera, no. Es necesario también documentar esas pruebas. Por eso es que cuando usted termina su software, usted entrega documentación, pues en épocas antiguas usted se daba cuenta que detectaba información que era bastante extensa, que el documento de requisitos, que el documento de casos de uso, que el documento de, bueno, infinidad de documentos, etcétera, etcétera, más la documentación del software, más la documentación de las pruebas. Entonces, pues obviamente se hacía como bastante extensivo. Con la parte de Scrum, obviamente las pruebas también no hay como tal, yo en lo que pues he abordado, no he visto como tal un planteamiento o una parte de Scrum que me diga cómo hacer las pruebas. O sea, sabe que las pruebas deben estar dentro de sprint tras sprint, pero no lo trata como de especificar muy detalladamente. Es por eso que usted se puede recurrir a muchos de estos pasos para poder detallar esa prueba con mayor precisión. Entonces, usted para planificar la prueba, ¿qué debe? Debe determinar el alcance de la prueba, qué objetivos tiene y qué riesgos también tiene de la prueba, porque puede darse caso que esas pruebas generen algún tipo de riesgo en alguna caso, un manejo de información, no sé. También determinar el enfoque, hacia dónde va la prueba, qué actividades va a incluir dentro de la prueba, ¿listo? ¿Qué decisiones va a tomar en cuenta de lo que se va a probar? También un calendario para las actividades relacionadas con las pruebas. Entonces usted va a decir, bueno, en la última semana del sprint voy a empezar a realizar las pruebas ya funcionales. O bueno, voy a hacer pruebas desde ya, pero la última semana me voy a dedicar justamente a hacer eso, ¿no? Entonces usted define un calendario. También las métricas, es decir, cómo va a medir esas pruebas. Un presupuesto, si fuese el caso de que de pronto algunas pruebas van a ser automatizadas y va a necesitar de pronto una herramienta para hacer tipos de pruebas, no sé, de ese tipo en su sistema, entonces eso tiene que pagar, entonces también debe tenerlo en cuenta. Y el nivel de detalle y documentación de la prueba, es decir, qué tanto usted le va a agregar. Entonces, por ejemplo, ustedes, si se dan cuenta en la parte de pruebas que nosotros hacíamos con casos de uso, con esos casitos que yo les ponía, ustedes simplemente detallaban, por ejemplo, el resultado, el código del escenario o el nombre del escenario, resultado esperado, resultado obtenido y observaciones, ¿sí? Entonces eso sería como el nivel de detalle. Pero puede ser otras personas que le van a asociar más elementos, por ejemplo, nombre de la historia de usuario, ID, fecha de prueba, fecha de finalización, observación, bueno, un montón de cosas, pero eso depende obviamente del tester, qué tanto usted va a incluir en esas pruebas. ¿Listo? La segunda etapa es monitorizar y controlar la prueba. Entonces, ese propósito como tal hace referencia a reunir toda la información y proporcionar por la retroalimentación y visibilidad sobre las actividades de prueba. ¿Listo? Entonces, para mirar que cumplen con los criterios de entrada, con los criterios de salida,
también hace referencia mucho a la parte de la comparación del alcance real con respecto al plan que se tiene de pruebas. Entonces, el alcance de tiempo, por ejemplo, tengo una semana, pero realmente en las pruebas me demoro 2. Entonces, tiene que hacer como ese monitoreo y ese paralelo para ver si alcanza o no a aplicarlas o ejecutarlas más antes para que, pues, obviamente no se le desborde el tiempo planificado de lo que usted tenía estimado, ¿no? En el sprint o, bueno, en el periodo que usted trabaja. ¿Listo? La siguiente fase hace referencia al análisis de la prueba. Entonces, el análisis de la prueba determina, pues, qué probar. Entonces, exactamente qué es lo que usted va a probar. Va a probar requisitos, de qué tipo de requisitos. Entonces, por ejemplo, especificaciones de requisitos sería, usted va a probar que las historias de usuario, entonces va a haber una persona que va a validar las historias de usuario, va a probar las historias de usuario como tal. ¿Listo? Usted va a probar requisitos funcionales, ya funcionalidades hechas, o no funcionales, o épicas, o casos de uso, ¿qué va a probar? Entonces debe especificar qué es lo que va a hacer. También la información de diseño e implementación. Por ejemplo, si usted va a probar la parte de esto relacionado con especificaciones de requisito. Esto, por ejemplo, en el caso de diagramas. Usted va a validar o va a probar, por ejemplo, los diagramas de casos de uso, si están bien hechos. Va a probar los diagramas de comportamiento, por ejemplo, la parte de, no sé, de diagramas de actividades, diagramas de paquetes. Usted los va a probar, entonces esos también usted los tiene que verificar. También puede probar la implementación del componente, es decir, ya la funcionalidad como tal, el software funcionando. Entonces voy a probar el registro de un cliente, pero ya en el software. Entonces esa también es otra de las cosas que usted puede determinar. También puede probar informes de análisis de riesgos, de pronto informes que usted tenga en cuenta. Entonces, eso es el primer caso, ¿no? La parte de análisis de la prueba. Entonces determina qué probar. El diseño de la prueba nos dice, determina cómo va a probar. Entonces, usted ya teniendo en cuenta qué va a probar, si va a probar una funcionalidad o un requisito o una historia de usuario, ahora acá le dice cómo lo va a hacer. Entonces, va a detallar ya las subactividades que usted va a diseñar para la prueba. Entonces, va a diseñar casos de prueba. Entonces, puede ser como los casos de prueba que hicimos en el ejercicio del triángulo que ustedes miraron. Caso 1, caso 2, resultado esperado, bueno, nombre del caso, etcétera. El entorno de la prueba, si lo va a hacer de pronto de un entorno local o de pronto la aplicación va a estar subida ya en un dominio y lo va a probar a través de la web. Entonces, eso también se debe determinar. ¿Listo? La implementación de la prueba ya es como de tal determina que está todo listo para realizar la prueba. Entonces, ahí ya es como tal, ya está dándose un pasito para poderla desarrollar, ¿no? Entonces, ahí ya se crean los productos de prueba que se van a ejecutar. Entonces, si son pruebas automatizadas, a veces las pruebas automatizadas requieren más código que el mismo código que se creó para el software. Entonces, usted por eso se llaman pruebas automatizadas, porque esas usted ya simplemente las pone a correr y el software mismo, otro sistema, le genera como tal los resultados, ¿no? De que obtuvo a través de ese software que usted está creando en este momento. Entonces, otro sistema le dice, bueno, usted le encontramos un error con esto, usted le encontramos otro error en esta parte, le encontramos defectos de este tipo. Entonces, usted va escogiendo qué tipos de defectos. Lo mismo sean de verdad ustedes cuentan en SonarQube, ¿no? Con SonarQube ustedes debieron haber probado y mirar a ver cuántos defectos les generaba. Entonces, en ese caso, ¿qué están haciendo? Están utilizando, digamos, un software para probar otro software. Entonces, también puede darse el caso. ¿Listo? También sigue la siguiente fase, ya es ejecutar la prueba. Entonces, acá ya tengo la implementación, es decir, ya tengo instalado el sistema o el entorno de las pruebas donde voy a aplicar, y aquí como tal ya voy a ejecutar. Entonces, en este caso anterior tengo instalado SonarQube, y acá voy a ejecutar SonarQube para que me revise cómo está funcionando mi sistema. Entonces, ejecutar obviamente las versiones, la prueba de forma manual automatizada, bueno, en fin, depende de las pruebas, pues lógicamente esto le va a aportar a sus resultados. También está la parte de la compleción de la prueba, que esta ya es como tal recopilar los datos de los resultados obtenidos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, el sistema funcionó, el sistema se reventó, el sistema tiene un porcentaje de fallos o errores, entonces ahí usted como tal ya hace un reporte de toda la experiencia o de todos los productos obtenidos con la aplicación de las pruebas. ¿Listo?
Miren, entonces aquí pueden mirar brevemente resumen cómo se haría. Entonces, pues obviamente aquí tenemos la fase de planificación anteriormente, ¿no? Donde ustedes determinan el alcance, toda la parte, y aquí pues ya arrancaría desde el diseño, ¿no? El diseño, pues ya el análisis e identificar qué es lo que va a probar. Entonces, digamos que va a probar las funcionalidades ya del software. Entonces va a diseñar los casos de prueba, que son los que manejamos como en las tablitas, pero pueden haber muchos otros casos. Los prepara, ¿listo? Pone esos datos de prueba en el software, pues los ejecuta, genera unos resultados, los compara y genera un informe. Entonces, esto sería como tal un resumen muy general de cómo se hace un proceso de pruebas. No sé si de pronto hasta allí tengan preguntas, chicos. Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. O sea, digamos, esta persona solamente se encarga como de buscar errores o también como de ver la calidad del software, porque digamos que hizo, digamos, una función que hay una mejor manera de hacerla, que gaste menos memoria o cosas por el estilo. Ajá, como para perfeccionar, ¿no es cierto? Ajá. Ya, hay dos roles que yo conozco en las organizaciones. Hay uno que se llama tester, que es el que prueba y hace todo, y hay otros roles que en algunas organizaciones los llaman como los del QA. QA es de quality, entonces de calidad. Entonces depende de la organización. No te puedo decir, porque en organizaciones que son muy pequeñas es probable que no existan tantos roles. Por la misma capacidad pues de trabajo, no tienen tantos recursos para pagar de una otra manera a tantas personas para trabajar en la empresa. Pero en empresas grandes sí he visto que trabajan dos roles. Uno que es el tester, que se encarga todo de las pruebas, pero maneja la parte de calidad, y otros que son en QA, que prácticamente se enfatizan en eso, en la calidad del software, en mejorar, en perfeccionar ciertas cosas que podrían de una otra manera contribuir a que el software se vuelva de pronto más rápido, más fiable, más usable, que se encargan más que todo en los atributos de no funcionales del software. Entonces, te puede dar el caso. Entonces, puede ser alguien que se enfatice en QA, o sea, solo en calidad, y otro en tester. Pero en empresas pequeñas puede ser que ese rol esté compartido, esté la misma persona efectuando las dos cosas a la vez. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Vale. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Bueno, les voy a compartir hay una empresa que es muy buena aquí en Colombia. Realmente estaba tratando de mirar, voy a tratar, no les puedo asegurar nada porque pues estaba intentando contactarme a alguien de allá de la empresa para que diera una charlita sobre testing, pero pues no me respondieron, la verdad. Ahorita pues como estamos muy cortos de tiempo, la verdad pues no sé si lo puedo hacer, pero voy a tratar. Si es posible, lo voy a tratar de hacer para comentarles. A ver, ojalá se pudiera hacerlo esta semana. Si no, pues ya me queda muy difícil porque pues ya prácticamente estamos a punto de acabar el semestre, ¿listo? Pero les voy a comentar sobre esta empresa que es muy buena a nivel de Colombia, que se llama Chucar, yo creo que sí. Esta es una empresa como tal muy reconocida a nivel nacional. Esta se encarga de hacer pruebas centradas en el negocio como tal o en empresas de software. Entonces, ellas manejan, digamos, un proceso de negocio, miren, que es es como con DevOps, algo muy asociado a DevOps. Y aquí dicen que aproximadamente tienen 30,000 personas que han impactado positivamente ya en proyectos de aplicación. Estas como tal, miren, aquí hay algunos testimonios de las clientas, pues de cómo se han sentido con esta empresa, pues que se encarga de hacer pruebas de software, ¿no? Entonces contratan a la empresa Chuker para hacer pruebas en un sistema. Entonces no lo hace, puede darse el caso que no lo haga el mismo equipo desarrollador, sino que contratan a alguien externo para que les haga las pruebas. Y sí he dado el caso porque yo tengo una conocida que trabaja, o bueno, más bien que le hace pruebas a un software de Bancolombia. Entonces, Bancolombia, pues saben que es un sistema supremamente, debe tener un sistema robusto porque es un sistema bancario. Entonces, pues los desarrolladores de Bancolombia es probable que ellos hagan las pruebas, pero también puede darse el caso que ellos contratan una empresa externa para que les haga las pruebas al sistema. ¿Por qué? Porque pues el sistema es, digamos, de cierta responsabilidad, ¿no?
para, de una otra manera, para esta organización. Entonces, Chocar, tengo entendido que le hace pruebas a Bancolombia. De lo que yo sabía, la hacía. Pues aquí no, miren, aquí están algunos de los aliados, pero aquí creo que aparece, veamos, revisemos un poquito esta página. Esta es una empresa, pues que yo les recomiendo que la revisen. Miren, ellos tienen 30 de los bancos grandes de la región, han confiado en nosotros. Miren, 30 bancos de la región le hacen pruebas a esta empresa. Y creo que aquí deben estar, supongo. Si no, pues no aparecen, pero sí sé que uno de ellos es Bancolombia. Bueno, aquí también hay unos cursos de pronto de formación. Aquí hay unos cursos de formación que son gratuitos. Esta empresa también proporciona, miren, aquí están. Estos son los pagados. Tengo entendido que son, así como Scrum, ellos también manejan unos cursos. Yo la verdad no tengo experiencia en alguno de estos cursos, pero sí me ha llamado la atención esta parte de tengo algunos conocimientos básicos en esta normativa, pero no tengo como tal la certificación, ¿no? Pero miren, ellos proporcionan aquí unos cursos, ahora los están haciendo en línea, pero sí son como un poquito costosos, creo que están costando, no sé, creo que más de 1 millón. Entonces, te dan aquí más o menos, tú te puedes inscribir y mirar los cursos básicos. También hay otro, bueno, sobre los portafolios, creo que ellos también proporcionan algunos videos, miren, aquí están los portafolios, miren, justamente estos son los portafolios de cursos que ellos ofrecen, o sea, aparte de que es una empresa que genera o hace pruebas en otras empresas, también ellos proporcionan, miren, también hay unos enfocados a la parte de agilidad, miren. Entonces, no necesariamente como que combinan, pero ya son cursos más específicos. Miren, este dice que está enfocado a los integrantes de un equipo Scrum, miren, Kanban o XP. Entonces, miren, aquí dice que los prerequisitos para este curso es saber cosas del marco ágil, que creo que hasta ahorita ya tienen las bases al menos. Aquí dice qué es lo que se va a poder hacer, identificar buenas prácticas del trabajo colaborativo, comprender los elementos para lograr la mentalidad, bueno, los objetivos, el pensum. Veamos a ver qué miran ellos allí. Entonces, miren, una breve introducción al marco ágil y cómo las pruebas encajan. Miren, estos ya son cursos más especializados de cómo las pruebas deberían hacerse, pero ya manejando un desarrollo ágil. También la parte de adaptación al marco ágil, cómo se trabaja la parte de automatización, la planeación de los release, miren, justamente los incrementos que ustedes generan. Mire, la planeación de pruebas en proyectos ágiles, mire, todos estos súper interesantes que se pueden realizar con este de aquí. 5 días, sesiones de 4 horas, mire, y es súper cortito el curso. Está muy chévere, muy interesante. Y aquí dice, pues, lo que obtienes, ¿no? Incluye los instructores, la experiencia de proyectos, un instructor, un certificado de asistencia, un examen de valoración, un acceso a la comunidad y memorias del curso. Pues realmente es lo que te dan, como un certificado nada más. Pero pues ya tienes como los conceptos. Entonces miren, estos les invito para que sigan esta página, es muy buena. Pues yo no le estoy haciendo publicidad, pero tengo entendido que es una de las mejores de Colombia a nivel de pruebas, ¿no? Entonces, voy a intentar contactarme con alguien de acá, ojalá se pueda, es que realmente la gente de acá es bastante ocupada, pero si es posible hacer alguna sesión con alguno de los empresarios de aquí de Chucar, ya les aviso para que ese día pues traten de asistir, ojalá se pudiera. Y también ellos ofrecen algunos empleos, ofertas laborales, ¿no? Ofertas laborales, miren, ella es la dueña, vamos a ver un pequeño cortitito del proyecto, del video, pero espérenme. Voy a compartir sonido. Listo, vemos el video de la doctora sobre pruebas. ¿Cómo ayudarle a que cumpliera su sueño? Realmente las compañías, si son deliberadas, tienen marcada una estrategia que es como la escritura del sueño, o sea, plasmado hacia dónde quieren ir. Y es la famosa estrategia corporativa. Entonces la idea es que cada peso, cada momento que nosotros estemos trabajando, trabajemos hacia ese ideal de compañía. ¿Sí? Y al entender que yo estaba trabajando para el sueño de esa compañía, que yo estaba pagando o retribuyendo en algo el tiempo que yo estaba invirtiendo, todo el conocimiento, todas las cosas, nos dimos cuenta que realmente a través de las pruebas lo que están haciendo era business centered testing, o pruebas centradas en el negocio. ¿Eso qué quiere decir? Es toda una forma de pensar más que en un proyectico particular, en cómo ese proyecto impacta y cómo puede ser una cosa maravillosa
para cumplir ese sueño. Entonces, cada cosa que hagamos debe ser enfocada a eso. Y obviamente cumplir los objetivos de que no se haga problemas en producción, o disminuir que no haya problemas en producción, que los costos sean razonables, que lo que estemos sacando sea útil. Mejor dicho, la definición de lo que queremos hacer que sea pruebas. Todo dirigido a la estrategia del negocio. Entonces, nos da mucho campo de acción en un futuro, hoy en un futuro, para que a través de pruebas, de probar cualquier cosa, podamos ayudar a nuestro cliente a lograr su objetivo de manera más efectiva. Se incluye además el tema de la digitalización. ¿Qué es digitalización? No es sistematización, porque sistematización es lo que hemos hecho toda la vida, que después del proceso volverlo más rápido y más eficiente, que es una forma nueva de hacer negocios a través de tecnología. Una de las filosofías que tenía yo desde que nació esta compañía es que todo el mundo ganara, no solamente pues los accionistas, que es lo que como la mayoría de la gente comprende que se hace una compañía es para que los dueños ganen. Esta compañía fue creada para que todo el mundo ganara, en el sentido que también los que trabajan con nosotros, la sociedad, y está diseñada de tal manera de que muchas de las utilidades o hay muchas inversiones al interior que se hacen que están regadas para ser buenas para el mundo. O sea, tiene una buena intención desde cómo prestamos el servicio, cómo nos comportamos, nuestras formas éticas, lo que quiera hacer como buenos para el mundo. Como compañía se vuelve un vehículo de equidad, se vuelve un vehículo de transformación, y eso para mí es una empresa B. ¿Y qué pasa con eso? Particularmente yo tenía esta idea hace 10 años y yo decía casi que jugando que las empresas del futuro iban a tener esta misma perspectiva que las que les acabo de contar, y era muy gracioso porque todo el mundo me miraba como, se está loca, la empresa es para ganar plata, dinero. Y hoy lo más particular es que en el mundo había más empresas con esa misma intención, además de prestar un servicio y generar recursos que querían volverse un vehículo para su formación. Y se armó una certificación mundial que se llama Empresa B a nivel mundial, Big Corporate, y nosotros aplicamos esa certificación porque realmente nos estamos buscando en el mundo las compañías que tenemos esa misma intención. Entonces, listo. Bueno, ahí ya creo que miraron un video más o menos de la empresa. Bueno, ella es como tal la dueña de esa empresa. Y aquí, pues de igual manera, proporciona algunos cursos que deberías tú de pronto considerar para la parte de pruebas, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, si te quieres preparar, pues aquí hay algunos conceptos que te ayudan a ti a prepararte. Y también, pues en las convocatorias de empleo, ustedes también pueden aplicar. Y obviamente hay algunos que están relacionados con la parte del portal de empleos, algunos son con experiencia y otros no. Entonces también pueden aplicar, y esta empresa me llama mucho la atención porque si tú no tienes experiencia, pero tienes como esas ganas de aprender, y alguna de las cosas que piden para esta empresa, porque inclusive yo antes de entrar a la universidad estaba aplicando a esta empresa, y es conocimientos en Java. Entonces Java, te hacen un examen en Java, y luego te hacen una serie de procesos, protocolos, entrevistas. Entonces, tú puedes entrar allí, pero tus conocimientos, debes tener conocimientos en Java para poder entrar. Y una de las ventajas de esto es que ellos te enseñan de una otra manera, o te perfeccionan o te instruyen para dar las pruebas. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso no sabía nada al respecto, pero tú puedes hacer parte de la empresa en algunas convocatorias que dicen que es profesional junior o profesional con ganas de aprender, y ellos te capacitan primero y luego ya te ponen a trabajar. Entonces, es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de esta empresa y que me pareció interesante. ¿Por qué no estoy en la empresa de Chocar? Porque justamente antes me salió el trabajo en la universidad, entonces me quedé acá. Por eso no continué con el proceso de selección. Me llamaron a la entrevista, pero justamente ya para hacer los procesos, creo que hacen un montón de filtros. Pasé el examen y seguían luego un montón de entrevistas y exámenes médicos, bueno, un montón de cosas hasta finalizar, y se demora siempre el filtro como unos 3, 4 meses en poder entrar a la empresa. Entonces, justamente en medio de esos filtros, pues ya obtuve la oportunidad acá en la universidad y me quedé por acá. Pero entonces, de pronto, pues ya les doy alguna información básica sobre esta empresa, ¿no? Que es muy buena y que pueden de una u otra manera detallar. Bien.
Bueno, vamos a mirar ahorita los niveles de pruebas para el día miércoles y viernes respectivamente. Pues obviamente trabajar con la última partecita que serían las técnicas de pruebas. Bueno, los niveles de pruebas lógicamente se refieren como a esas categorías que usted puede detallar o los, de una otra manera llamémoslo como los, sí, categorías grandes o niveles de una otra manera, ¿no? Que usted puede determinar para hacer pruebas de software. Entonces, los niveles son grupos de actividades de pruebas, llamémoslo más bien, que se organizan y de una manera conjunta para poder aplicarlas en un sistema. Entonces, estas pruebas, estos niveles de prueba pueden ser de dos tipos, funcionales y no funcionales. Entre las pruebas funcionales están las primeras, que son las pruebas unitarias. Entonces, esta prueba unitaria hace referencia o son conocidas como las pruebas que tú haces a un componente o a un módulo del sistema. Entonces, por ejemplo, que solamente le haces a un método de la clase o a una clase completa o a una función, etcétera. Entonces, verificas como tal que el componente sea adecuado o no. Entonces, de una otra manera te permite realizar esa prueba. Por eso se llama unitaria, a uno solo. Esta también genera confianza en la calidad del componente y encuentra defectos en el componente como tal y que obviamente previene a que los defectos se vayan propagando a otros componentes. Entonces, estas pruebas unitarias se recomienda o se sugiere que las haga el mismo desarrollador, porque a medida que tú vas desarrollando tu sistema, tu módulo, tu método, tu técnica, lo funciona, etcétera, tú mismo debes hacerle pruebas a ese componente para ver si funciona. Si es así, entonces pues obviamente los defectos no se van a propagar a otros componentes que tengan dependencia con este método que acabas de crear. ¿Listo? Estos son los tipos de objetos de prueba o a qué hace referencia las pruebas unitarias. Entonces tú haces pruebas unitarias a componentes, a unidades de sistema, a módulos, a métodos, a clases, a funciones o a módulos de bases de datos. ¿Listo? También puede ser. La segunda nivel de prueba es las pruebas de integración. Entonces, cuando su nombre ya hablamos de integración, quiere decir que ahora, en vez de hacerlo a un solo componente, uno por uno, ya lo hace a través de todos los componentes de un sistema. Es decir, que ahora va a evaluar o va a probar la funcionalidad de los componentes y sus relaciones. Entonces, mientras que acá usted lo hacía como un ente alejado, digamos solo aquí al recuadrito verde, hacía una prueba unitaria, ahora voy a mirar cómo este recuadrito verde interactúa con mi otro método rojo, por ejemplo de color rojo, y se acoplan mutuamente. Entonces, a eso se llama pruebas de integración. Entonces, puede ser integración de dos tipos, integración descendente, cuando obviamente desarrollas el esqueleto del sistema y añades los componentes, es decir, haces como quien dice la estructura del sistema y empiezas componente por componente. O ascendente cuando integras los componentes de la infraestructura y después añades los componentes funcionales. ¿Listo? Entonces, realmente esto hace referencia a la interacción entre uno o más componentes y en la unitaria a uno solo. ¿Listo? Entonces, miren cómo pueden ser las pruebas de integración. Estas se pueden hacer de varios tipos. Se puede hacer así, miren. Entonces, usted parte desde lo más general hasta lo más específico, miren. La forma como tú vas haciendo las secuencias, miren, o uno por uno. Entonces, obviamente, esta es una forma de hacerlo incremental. Si se dan cuenta, de lo más pequeño a lo más grande. ¿Listo? El siguiente prueba es las de interfaces gráficas, que esas son las que ustedes siempre, o las que han venido haciendo hasta ahora. Esas pruebas de interfaz gráfica se encargan de probar la funcionalidad y usabilidad de las interfaces. ¿Listo? Entonces, ¿qué integran el sistema? Ustedes ahorita todo lo que me han mostrado son interfaces gráficas por defecto. Ustedes están haciendo todo bajo una interfaz gráfica. Entonces, ustedes lo que hacen es probar esos datos que ustedes ingresan a través de la interfaz gráfica para ver si el sistema está arrojando las salidas. Entonces, esas son pruebas de interfaz gráfica. Estas pruebas obviamente también se relacionan mucho con o responden a las preguntas como la interfaz funciona como se esperaba, es correcta la funcionalidad entre las interfaces, puede utilizar fácilmente la función y su uso es intuitivo y fácil de aprender. Entonces, en esas pruebas que ustedes ahorita están haciendo, están trabajando dos tipos de prueba que son las de usuario y las de interfaz gráfica.
Interfaz gráfica porque ustedes están interactuando a través de una interfaz, ingresando datos, mirando qué tan usable es. Por eso es que yo a veces les decía, miren, ese botón no queda bien en esa interfaz. Tal vez hágalo aquí o quítelo, ¿no? De pronto esa selección de búsqueda está confundiendo al usuario. Entonces, a eso se refiere. Son pruebas para mirar que la interfaz satisfaga las necesidades, y uno de los atributos de calidad, pues, es la usabilidad, es decir, que sea fácil de usar, fácil de manejar, en fin, sea intuitivo, es decir, que usted no tenga que adivinar cómo funciona el sistema, que sea fácil de aprender, entre otras cosas. ¿Listo? Estos son algunas de los tipos de pruebas, pues, que trabajan básicamente las interfaces, pero pues a grandes rasgos no las vamos a tomar en cuenta, solamente los conceptos. Tenemos por otro caso las pruebas de sistema, que estas son enfatizadas al comportamiento ya del sistema o producto para evaluar los resultados. Entonces, obviamente aquí, mientras en las unitarias un solo componente, las de integración era ver cómo dos componentes interactuaban entre sí o más, las de interfaz gráfica, cómo la interfaz gráfica del usuario responde a las necesidades del usuario frente a una condición dada, y las pruebas de sistema se relacionan a todas las pruebas a nivel general, es decir, de forma global, cómo el sistema se comporta, tanto funcional como no funcional. ¿Listo? En estas pruebas de sistema usted puede encontrar estos elementos. Por ejemplo, el objetivo puede ensamblar módulos de un sistema funcional. ¿Listo? Entonces, el objetivo de que usted tiene, ¿no? Como tal, de determinar cómo funciona el sistema frente a un comportamiento. También la parte de que este sistema, estas pruebas de sistemas, lo hace siempre el líder del proyecto o el grupo de la prueba, el que maneja todos los componentes. ¿Qué se prueba aquí? Obviamente los requisitos y funciones del sistema. Entonces, estas pruebas de sistemas son más aplicadas a la parte funcional. ¿Y cuándo termina la prueba? Cuando todos los requerimientos ya se cumplen. Es decir, usted tiene toda la colección de historias de usuario que son funcionales y empieza a probar una por una, ¿listo? Para determinar que ese sistema en ese sprint 1 funciona de la manera pertinente. Entonces, obviamente, pues eso se hace referencia a una prueba de sistema. Para hacer estas pruebas de sistema, usted puede generar herramientas de ayuda. Puede utilizar herramientas de ayuda como, por ejemplo, generador de casos de prueba, automatizados, comparadores, librerías, o usted hacerlo manualmente, también puede ser. Y como registro, usted obviamente obtiene una bitácora de errores o un documento con los errores que presentaron, dependiendo de los casos de prueba aplicados. Bueno, aquí podemos obtener que obviamente las pruebas de sistemas pues incluyen las pruebas anteriores, ¿no? Porque pues de una u otra manera las pruebas de sistema ya agrupa a todos. Entonces puede tener diferentes perspectivas. La primera es que cada unidad que forma el sistema ha sido probada por separado, eliminando sus defectos. Entonces aplica pruebas unitarias, ¿cierto? Entonces usted aplicó un componente por componente, eliminando los defectos. Aplicó pruebas unitarias. Segundo, se han analizado la interacción entre las partes del sistema o entre esos componentes, eliminando los defectos, y esto sería una prueba de integración. Y por siguiente, las interfaces de usuario han sido probados por separado. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, las pruebas anteriores me generan las pruebas del sistema como tal. Entonces, si usted hizo todos estos pasos, ya puede decir como tal que las pruebas del sistema le van a permitir, pues obviamente, tener unos resultados más pertinentes. Aquí podemos ver la relación de las pruebas de unidad y las pruebas del sistema. Entonces, mire, las pruebas de unidad, si se dan cuenta, lo hace el desarrollador individualmente, es decir, cada uno se compromete a probar su módulo, su función, la que le haya asignado internamente, y las pruebas de sistema, pues ya lo hace el equipo de pruebas o el tester o los testers que están encargados, y estos ya prueban todos los sistemas, sin importar obviamente pues cuántos componentes sean, lo prueban totalmente. Pero obviamente pues debía haberse aplicado con anterioridad las pruebas de unidad. ¿Listo? Vamos a ver, bueno, creo que me faltan los tipos de pruebas. Déjenme mirar dónde. Listo, aquí quedé. Creo que sí voy a alcanzar a acabar, y no lo voy a acabar. Perfecto. Pasemos ahora sí a las pruebas de aceptación. Estas pruebas de aceptación pues obviamente tienen como objetivo evaluar que el software esté listo para usarse. Estas pruebas son casi las últimas que ya las hacen, porque son pruebas como quien dice que le permiten al usuario ya como tal
indagar por las necesidades que si se cumplieron o no favorablemente. Entonces, estas pruebas ya no las hace el tester. O sea, el tester de una otra manera intervino en estas pruebas previas, obviamente, pero en estas pruebas de aceptación ya intervienen usuarios finales. Es decir, que tú puedes hacer una prueba piloto con usuarios reales para saber si el sistema cumplió favorablemente con las necesidades. Entonces, por eso se dice que estas pruebas de aceptación las hace el usuario final, ¿no? El usuario final, y él nos da algunos aportes, es decir, no, mire, esto no me pasó, que cuando registré mi cédula me salió este error y no sé por qué. Entonces, ese tipo de cosas te permiten a que no todo esté visto desde la perspectiva del desarrollador, ¿no? Sino que también se ha visto desde la perspectiva del usuario real, lo cual pues eso favorece muy significativamente, ¿vale? Aquí están como tal la relación que existe entre las pruebas, entre los productos y los niveles de las pruebas. Entonces, miren, aquí están todo prácticamente, para los requisitos de usuario, miren, esto es como tal, no sé si se dan cuenta, es uno de los modelos tradicionales, que es el modelo en B, ¿no? Que se hacía por cada una de las fases de desarrollo de software, se hacía automáticamente las pruebas correspondientes. Entonces, aquí pues se puede ver una relación muy estrecha, ¿no es cierto?, en cada uno de los tipos de prueba en los que se debe hacer para pues favorecer de una otra manera los resultados. Sin embargo, pues esto es como una relación que propone este autor, ¿no?, el autor en esta referencia. Pero, pues, si se dan cuenta, aquí tiene relación mucho el modelo en B, que creo que ustedes lo han de haber visto, pues, en tercer semestre, en la primera ingeniería de software. ¿Vale? Bien, no sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta con relación a los niveles de las pruebas. Bueno, para finalizar, creo que ya solamente me queda, de una vez lo voy a hacer porque pensé que me faltaban bastante, pero voy a finalizar con los tipos de pruebas. Entonces, los niveles ya miraron que son de todos esos tipos, de todas las categorías o grupos de actividades que mencionamos acá. Ahora, los tipos de pruebas, pues obviamente estos tipos de pruebas lo que me permiten como tal es también un grupo de actividades, efectivamente. Pero a diferencia de los otros, estas me permiten ya probar elementos más específicos del software, ¿listo? O características más específicas de un software. Y obviamente estas pueden determinarse dependiendo del contexto en el que se esté evaluando el software. Entonces aquí ya se evalúan características más con la calidad, ¿ya? Con la calidad tanto funcional como no funcional, y como la estructura o la arquitectura ya de los componentes. Entonces, en la otra era como más aplicado al código, si se dieron cuenta. Esta ya puede ser más alusivo a la parte de calidad. Entonces, estas pueden ser de dos tipos, que son las pruebas funcionales y las pruebas, pues obviamente no funcionales. Justamente aquí en los tipos de prueba, esta es como la categoría más grande, entonces permite comprobar ¿qué? Pues los requisitos funcionales del sistema. Permiten mirar si los requisitos funcionales cumplen o no las expectativas. Y estas pruebas funcionales pueden ser, dentro de esas pruebas pueden haber estos niveles de pruebas. Pueden haber pruebas unitarias, de integración, de aceptación. Bueno, las de regresión no las vimos, porque estas de acá son las más importantes. Entonces, este tipo de pruebas o este tipo de niveles de pruebas pertenecen al tipo de pruebas funcionales. Si se dieron cuenta, todo hace relación a la funcionalidad del sistema. Y las pruebas no funcionales, dentro de esas también hay algunas otras pruebas que pues ahorita no las vimos, pero están relacionadas a la parte ya de atributos de calidad del sistema. Por ejemplo, lo de las interfaces gráficas entraría como una prueba no funcional y funcional. ¿Por qué? No funcional porque usted está evaluando, por ejemplo, atributos de calidad como la usabilidad. Mirar si efectivamente la interfaz es adecuada, es pertinente con los colores, el diseño. También pueden incluirse pruebas relacionadas con atributos como el rendimiento, para ver si el software de pronto ingresando cierta cantidad de datos, el software se cae o continúa realizando las acciones.
la parte de carga, estrés, la mantenibilidad, es decir, qué tan bueno es el software para posteriormente hacerle mantenimiento, o sea, está ordenado, está documentado, está bien presentado, la portabilidad, si se puede ejecutar en diferentes sistemas operativos o no. Entonces, todas esas partes o esas características de calidad que alguna compañera también nos mencionaba, hace referencia a las pruebas no funcionales. Y es aquí donde puede estar el personaje del QA que yo les menciono, realizando ese tipo de pruebas, que sí hace pruebas, sí, pero hace pruebas relacionadas más a la no funcionalidad. Y el otro personaje se enfatiza más a la funcionalidad. Puede manejarse así, dependiendo, como les digo, de los roles de la organización. ¿Listo? Eso en relación a los tipos de prueba. Entonces, niveles de prueba, ya miramos algunos, pues obviamente, y en los tipos de prueba que pueden ser dos, funcionales y no funcionales. Por último, las técnicas de pruebas. Entonces, las técnicas ya es como tal la forma en cómo tú vas a hacer o qué técnicas puedes tú usar para hacer pruebas. Entonces, las técnicas son dos. Solamente hay dos, que son las de caja blanca y las de caja negra. Las de caja blanca se refieren a esas pruebas en las que usted como tal internamente revisa el código, es decir, se mete al código como tal a revisar qué fue lo que sucedió, los detalles como tal en la estructura interna, los procedimientos, los métodos, las funciones, las clases, las condiciones, todo. O sea, usted como tal define cómo está estructurado el sistema. Mientras que las de caja negra son aquellas también llamadas funcionales o de comportamiento, que simplemente evalúan las entradas, las salidas, o sea, para mirar si efectivamente las entradas que usted ingresó, pues me arrojó las salidas esperadas, nada más, sin necesidad de mirar las funciones que llevaron a cabo para hacer dicha lógica de negocio como tal. Entonces, por ejemplo, ustedes las pruebas que ustedes me muestran a mí, yo aplico técnicas de caja negra, porque yo no me interno a su código a mirar cómo lo hicieron. Simplemente yo les doy unas entradas, por ejemplo, ustedes ingresan el 5, el 10, por ejemplo, en los nombres, por ejemplo, nombre, cédula. ¿Y qué salida debe generar? Entonces, si presiono el botón registrar, pues ¿qué salida? Que se agregó el cliente. Si de pronto ingreso campos vacíos, ¿qué resultado? Que salga un mensaje. Entonces, esas son técnicas de caja negra, porque yo no automáticamente, como tester, llamémoslo así, no estoy revisando el código que ustedes están haciendo. Si yo me intento entrar al código, entonces ahí pues obviamente me demoraría más porque tendría que verificar cómo está su lógica, su algoritmia, mirar si no hay errores de sintaxis, bueno, todos los errores que ya miramos hace un rato, y entonces ahí me demoraría más. ¿Por qué? Porque voy a entrarme al código. ¿Listo? Mientras que las de caja negra no, simplemente me enfatizo en ciertas entradas, ciertos casos de prueba de entrada y mirar los casos de salida. Y mirar si corresponde o no, nada más. ¿Listo? Eso sería por la parte de pruebas. Yo sé que de pronto fui un poquito rápido en la información porque es un tema bastante intenso, pero a grandes rasgos, digamos, es la parte de la unidad que se maneja. Y no sé si de pronto tengan alguna inquietud hasta al respecto para que lo hagamos de una vez. Bueno, con esta parte pues doy por terminado la clase del día de hoy y la temática del semestre, ¿no? Entonces, hasta aquí realmente nosotros avanzamos en la parte de pruebas. Entonces, esta semana las clases práctica, tanto miércoles y viernes, la van a aprovechar para avanzar en el sprint, porque el sprint pues ya nos queda la última entrega, que es el día 8 de noviembre, ¿listo? 8 y 9 y 10 de noviembre respectivamente, ¿listo? Para las entregas de los sprints sí les pido el favor de que ojalá estuvieran todo el curso, y esa última entrega sí me gustaría que la presenten ya. No se olviden de agregar el documento siempre base que va agregando Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, y hay un documento que también hace falta que lo corrijan y que algunos de pronto no lo hemos incluido, pero en esta entrega ya es importante que lo tengan, que es el documento de la presentación de la propuesta. ¿Se acuerdan que yo les hice algunas correcciones hace mucho tiempo? Entonces necesito que ese documento esté corregido y me entreguen esos dos, ¿no? El documento de la propuesta y el documento del sprint, pues de todos los sprints. Preferiblemente me los mandan en un PDF ya, o sea, en un PDF el uno y en un PDF el otro, o sea, 2 PDFs, ¿listo?
Procurar que la presentación del documento no vaya a llevar comentarios, ¿listo, chicos? Tratar de ser ordenado las tablas, ordenarlo por la secuencia en el que usted va a exponer el tercer sprint. Y en este tercer sprint vamos a ser un poquito más rápidos y no vamos a ir probando caso por caso. Yo voy a ser más específica, miro algunas funciones y les pregunto. Entonces, por ejemplo, voy a hacer yo en mi caso, ya no va a ser la profesora, sino que voy a hacer el papel de cliente. Entonces, en ese caso, como cliente, ya no me voy a comportar como la profesora y le voy a decir, bueno, usted debería hacer esto, yo le sugiero hacer esto, como yo lo he hecho hasta ahora. Como cliente, realmente hagan de cuenta que me van a tomar como una persona que no maneja nada de la tecnología y que ustedes prácticamente me van a instruir a cómo funciona el sistema. Entonces, para ese tercer sprint, tienen que prepararse una exposición pensada en el cliente. Hagan de cuenta que yo no tengo nada de relación con la parte de Scrum, no conozco nada cómo lo desarrollaron y ahora justamente ese día, ustedes se van a preparar para presentarme el aplicativo del aeropuerto del Campanero. Entonces me van a decir, bueno, nosotros somos la empresa tal, vamos a presentar esto y me van a hacer un breve resumen de cómo funciona el aplicativo, pero se van a centrar obviamente en el Sprint 3. Pero obviamente usando un vocabulario no pensado para la profesora Marcela, sino para el cliente Marcela, que no conoce nada de tecnologías. Entonces, la idea de esa última presentación es que traten ustedes de ser lo más entendibles posibles para que un cliente que no maneje el concepto, no maneje los conceptos, lo pueda hacer. Entonces, traten de hacerlo de esa manera, ¿listo? No hay necesidad de empezar a decir, bueno, este último sprint no lo vamos a hacer tan detalladamente. Bueno, vamos a mirar la historia de usuario número 34, en donde esto dice hacer esto. No, lo vamos a hacer pensando en el cliente. Entonces vamos a decir, bueno, señores, mi empresa es tal, vamos a presentar el funcionamiento del aplicativo. Este tiene los siguientes módulos, tal y tal y tal. Y obviamente, pues se van a centralizar un poquito, se van a demorar más en las funcionalidades correspondientes al Sprint 3, ¿listo? Pero obviamente pensando en una exposición más orientada al cliente. ¿Vale? Entonces, para cada grupo, pues va a tener el mismo tiempo. Creo que hemos manejado 15 minutos, creo que es más que suficiente para que alcancen todos el día lunes, pues el primer grupo y el día miércoles el siguiente. Si no alcanzan el día lunes todos, pues pasamos al viernes, como es de costumbre, y con eso finalizaríamos la asignatura. ¿Listo? Entonces, ya como tal de tema, ya no vamos a avanzar más porque pues ese es todo el contenido cumplido satisfactoriamente de la parte de ingeniería de software. Espero que haya sido de provecho, espero que les haya gustado. Entonces, justamente les voy a dejar luego un formulario para que me cuenten qué les pareció la materia y qué cositas ustedes miraron que de pronto les gustaría complementar o de pronto por mejorar, que lo cual es muy significativo para mí. Entonces, de esta manera, pues prácticamente ya sería mi última clase. Esperamos pues de una u otra manera, ojalá más adelante podernos volvernos a ver y espero que todo lo que haya visto en esta materia les haya servido y sea de su provecho, ¿no? Para ya su formación profesional o para ya cuando estén trabajando en las empresas de software, que hoy en día pues el Scrum realmente es uno de los métodos ágiles más usados, ¿no? Entonces, eso por mi parte. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. Listo, chicos. Entonces, como tal, ya nos veríamos dentro de 15 días, ¿no? Hoy es 25, 15 días es 8, con todos para la entrega del sprint. Cualquier duda de pronto adicional con referente al sprint o cosas que requieran de asesoría, me escriben para agendar de pronto algún horario. Yo les trato de abrir una disponibilidad en las horas pues, prácticas de esta semana para despejar dudas. ¿Listo? Para el siguiente sprint quiero que sigan continuando con las herramientas de trabajo colaborativo, no las vayan a dejar, y también con la parte de GitHub, ¿no? Eso sí, ténganlo en cuenta para que pues obviamente lo puedan seguir incluyendo porque eso sí se lo va a revisar, eso sí les va a calificar la profesora, ¿vale? Entonces, eso por mi parte, ya sería todo, chicos, muchísimas gracias por la atención y pues ya nos vemos formalmente con todos el día 8, ¿vale? Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Gracias, Gracias. profesor.